Hola amigos de Mexatronics, pues en esta ocasión les quiero hablar de un pequeño módulo que compré hace poco. Se trata del módulo de joystick para Arduino. Comúnmente lo van a conocer así en cualquier lado donde lo vayan a comprar, pero pues ya saben que se puede usar con cualquier microcontrolador que ustedes deseen, ¿no? No solo Arduino. Pues es es bastante pequeñito, como pueden ver. Tiene el capuchón, este es el joystick en sí, y por lo debajo es el mecanismo, ¿no?, que nos va a entregar nuestras salidas para que podamos leer. Eh, bueno, en realidad lo que es este joystick es dos potenciómetros que están acoplados a la palanca para que cuando la muevo varíe el voltaje de entrada. Aquí se pueden ver los potenciómetros cuando lo muevo a la derecha y a la izquierda. Y también incluye un pequeño switch que está aquí, un push button, que se cierra cuando yo aprieto el, el joystick, ¿no? Los pines con los que cuenta son uno para GND, para tierra, para VCC o 5 volts, que son los de alimentación. Luego el voltaje en X, voltaje en Y y el switch. Como les digo, son dos potenciómetros, por lo tanto la salida que nos entrega este modulito es analógica. La posición inicial del joystick, la salida del eje Z, X y Y es de aproximadamente 2.5 volts, ya que el potenciómetro se encuentra en medio. Cuando lo movemos hacia un lado aumenta hasta VCC o 5 volts y hacia el otro disminuye hasta 0 o GND. Bien, en la mayoría de las aplicaciones que ustedes le puedan dar a este joystick, pues realmente no van a ocupar que tenga una resolución desde 0 hasta 5 volts. Generalmente para lo que lo ocupan es pues movimiento, y para eso solamente necesitan diferenciar dos estados, o tres podría decir, cuando el joystick está estático, cuando está a un lado o cuando está al otro. Aplicaciones en las que puedan tener un algoritmo que vayan la velocidad de algo con respecto al movimiento del joystick, es decir, que entre más a la izquierda o a la derecha esté, más rápido o más lento se mueva, pues probablemente podrían llegar a ocupar el convertidor analógico digital pues para leer esto. Pero en la mayoría de las aplicaciones les digo que basta con saber si está a la izquierda, en el centro o a la derecha. Este joystick yo lo ocupé para mi juego de Pong. Como les digo, solamente necesitaba saber si estaba a la izquierda para mover la barrita a la izquierda, a la derecha para moverla a la derecha, o si estaba en medio que no lo movía para dejar la barrita fija. Entonces yo, para no ocupar el convertidor analógico digital de mi PIC y pues quitarle chamba, lo que opté es por un comparador operacional, un arreglo sencillo con resistencias para leer mi módulo, ¿no? Aquí lo puedo explicar mejor en esta pequeña hoja. Hice algunos cálculos y pues se utilizan amplificadores operacionales en modo comparador. Este es el comparador no inversor. El voltaje de referencia se conecta a la patita inversora, y el voltaje de entrada, que es el que vendría de nuestro modulito, se conecta a la patita no inversora. Esta es la inversora, perdón, y esta es la no inversora. Y pues el voltaje de salida. Aquí tenemos un gráfico donde vemos claramente es el menos voltaje, que sería la tierra, y VCC, y esta sería nuestra voltaje de salida. Entonces cuando el voltaje de la entrada es menor a mi voltaje de referencia, mi salida siempre va a estar a tierra, se va a mantener en estado bajo. Cuando sea igual o mayor a mi voltaje de referencia, se me va a ir a un estado alto. Es decir, si tengo menos de, digamos, 3 volts, va a estar en 0. Cuando llegue a 3 volts o más de 3, se va a ir a 1. Y aquí tenemos el comparador inversor. El voltaje de entrada en esta ocasión se conecta a la entrada inversora, y el voltaje de referencia se conecta a la no inversora.
y este funciona al revés. Cuando mi voltaje de entrada esté por debajo del voltaje de referencia, se me va a ir a un estado alto mi salida. Cuando sea igual o mayor a mi voltaje de referencia, se va a ir a un estado bajo. De este lado hice unos pequeños cálculos precisamente para este jueguito, partiendo de la idea de que cuando está fijo está aproximadamente a 2.5 volts, que sería la mitad del voltaje de entrada. Teóricamente, pues hice un pequeño cálculo para cuando esté ligeramente a la izquierda, lo puse más o menos como en 3.5 volts. No es totalmente a la izquierda, pero tampoco es algo que se pueda disparar por error. Y mi divisor de voltaje me quedó así: una resistencia de 3 kilos de voltaje aquí en medio, y una de 7 de tierra en medio. Este divisor de voltaje me da aproximadamente 3.5 volts que van a la entrada inversora, y mi joystick va a la no inversora, que es el comparador no inversor. Entonces cuando esté en medio, pues no va a dar voltaje, va a quedar en cero, ¿no? Cuando sea mayor o igual al voltaje, es decir, cuando lo mueva un poco y llegue a 3.5, se me va a ir a 1, que me va a detectar que yo estoy moviendo el joystick a la izquierda. Y en el de acá, que sería para la derecha, el divisor de voltaje es igual, pero se intercambia entre las resistencias, y eso me da 1.5 volts aproximadamente. Es decir, cuando lo muevo a la derecha y baja el voltaje. En esta ocasión el divisor de voltaje, que es el voltaje de referencia, se conecta a la no inversora, y el joystick se conecta a la inversora, que sería el que tenemos acá, que sería el comparador inversor. Entonces tenemos aproximadamente 2.5 volts cuando lo tengo en medio, y se me va a ir está de este lado, que es mayor al voltaje de referencia, y se me va a estar en 0. Cuando lo mueva a la derecha, que va a ir bajando el voltaje y llegue al voltaje de referencia o sea menor, se me va a ir a 1. Es decir, yo aquí lo tengo. Aquí ambas entradas están en 0. Aquí, porque el voltaje de referencia es 2.5, es menor a los 3.5 que puse aquí. Y acá, porque el voltaje de entrada, perdón, es 2.5, es mayor, al voltaje de referencia que puse aquí, que es de 1.5. Entonces ambas están en 0, que es cuando mi joystick está fijo. Cuando lo muevo a la derecha, mi voltaje va a 3.5 volts, que en este caso es igual al voltaje de referencia, por lo que esta se va a 1, que significa que lo estoy moviendo a la izquierda. Pero esta sigue siendo mayor a mi voltaje de referencia, o sea, sigue estando en 0. Esta no se me va a activar. Cuando yo lo muevo a la izquierda, el voltaje baja a 1.5 volts, es menor al voltaje de referencia y se me va a 0, es decir, no está en la izquierda. En este es menor o igual a mi voltaje de referencia y se va a 1, lo estoy moviendo a la izquierda. Así es como yo convertí la salida de este módulo de analógica digital. Y pues podría servirles para la mayoría de las aplicaciones, ya que les digo que rara vez van a ocupar el margen desde 0 hasta 5 volts en este joystick. La mayoría de las veces solamente necesitan diferenciar de cuando lo muevo a cuando no. Podemos ver un poquito más claro lo que les decía. Tengo prendido el juego de Pong con el joystick aquí. Vemos que es funcional. Vamos a jugar un poquito. Ya perdimos, ¿no? Es funcional. Y tengo conectada aquí mi punta lógica. Es una puntita que hice cuando iba en tercer semestre de vocacional, hace mucho tiempo. Bueno, pues tenemos un LED que nos indica cuando el estado es bajo, un LED que nos indica cuando el estado es alto, y un amarillo que indica oscilación, ¿no? Bueno, vamos a conectar la
la puntita, vemos aquí, tierra, 0. Vamos a conectarla a la salida del amplificador, que sería esta, ¿no? La primera salida. Ahí vemos, estado bajo. Aquí tenemos el joystick, lo que les decía, ¿no? En medio, en estado bajo. No se mueve ni a la izquierda. Vamos a pasarla a la de la derecha, que es esta. Ahí está, ni izquierda ni derecha, ¿no? Ambos estados bajos. Pero ahora, ¿qué pasa si la muevo para un lado? Si la muevo a la izquierda, vemos que cambia el estado de la salida a un estado alto. ¿Ven? Incluso cuando hace el cambio, brilla por momentos el LED amarillo, aunque aquí no se alcanza a apreciar bien. Brilla un poco porque pues es el cambio de estado, ¿no? Una pequeña oscilación. Entonces cuando lo muevo a la izquierda, cambia a 1, lo que les decía. Vamos a ver el otro pin, cómo se comporta cuando lo muevo a la izquierda. Ahí está en 0, en medio, y lo muevo a la izquierda y sigue en 0. Por lo que les decía, porque la tensión sigue siendo mayor a la de referencia que yo le puse. Ahí está, en un 0. Vamos a cambiar. Le dejamos ahí y ahora lo movemos a la derecha. Ahí está, ¿lo ven? A la derecha se mueve a 1 mi salida. Como pueden ver, a 1. Y la salida del otro lado, que sería esa, la de la izquierda, ¿ven? A la derecha se mantiene en 0. Por lo mismo, porque el voltaje de referencia es mayor, al voltaje que le estoy dando ahorita con el joystick, que sería casi 0 aquí, por no decir 0. Bueno, ya creo que aquí se aprecia de una forma más clara lo que les decía. Es una buena manera de utilizar estos módulos. Les sirve incluso si no tienen un microcontrolador con convertidor analógico digital. Aunque no cuente con convertidor analógico digital su microcontrolador o su PIC que estén usando, pues ustedes con un sencillo arreglo de comparadores pueden emplear fácilmente este módulo, ¿no? Bueno, pues eso sería todo. Espero les haya gustado el video. Costos, se me olvidaba mencionarles. En pesos mexicanos, este módulo no les tiene que costar más de 60 pesos. Si los quieren dar en más de 60 pesos, es un robo. No lo compren. He visto tiendas donde los dan hasta en 100, 150 pesos. El mismo módulo, por menos de 60 pesos, bien. 60 pesos es un poco caro, pero todavía lo pueden pagar. Más de 60 no lo paguen. Esto es todo. Espero les haya gustado, les haya servido para darles una idea si quieren usar el módulo. Es completamente funcional. Suscríbanse a Mexatronics. Gracias por ver el video.